Me han pedido que hable sobre el campamento. La verdad que para mí es un tema, ¿cómo podría decir?, predilecto. Porque comenzamos a hacer campamentos ya de muy chicos. Primero se hacían campamentos de un día y medio, pasando la noche afuera. Eso lo empezamos a hacer gracias al padre Pablo Di Benedetto, que él había sido maestro scout, primer maestro scout que tuvo el padre Membiel en Versalles. Y siempre hablaba de cosas de campamento él porque fue maestro scout. Y porque aprendió a hacer campamento con el padre Julio. En la Acción Católica, en su momento, que era una institución muy fuerte, sobre todo los jóvenes, hacía también campamentos, comenzaron después. Y la primera vez le pidieron al padre Julio prestado las carpas. Y el padre Julio les prestó todas las carpas, con las estacas y las cosas necesarias para que hiciesen campamento. Pasado el tiempo devolvieron las carpas, y me decía el padre Pablo, sin ninguna estaca. Se ve que se olvidaron de las estacas o no, vaya a saber qué habrá pasado, pero a él le quedó grabado eso, faltaba algo. Menos mal que se hacían hacer también las estacas, de madera o de hierro también. Las carpas no eran como ahora, que son esas carpas que, digamos, se arman ahí inmediatamente en cualquier lugar plano, sino que eran carpas de lona. Y tendrían, calculo yo que serían 3,5 metros por 3,5 metros. Eran pesadas. Nosotros cuando éramos chicos, tendríamos 13 años, no las podíamos mover. Éramos 4 que íbamos a agarrar las carpas para después abrirla, y se ponían los parantes que eran de madera más o menos, eran de tirantes, así que eran 2 palos adelante, otro atrás y el travesaño arriba, pero eso se armaba abajo, de tal manera que se levantaba la carpa así, de esta forma. Y bueno, y adentro era muy cómoda porque uno podía estar parado. En las carpas de ahora no se puede estar parado, solamente sirve para dormir y uno entra gateando. Y campamento fue una experiencia muy hermosa, porque sobre todo para nosotros que éramos de ciudad, era la primera vez que teníamos oportunidad de estar así en contacto con la naturaleza, directamente, sin baldosa, porque se acampaba en el campo. ¿Qué se buscaba? ¿Cómo se buscaba el lugar para acampar? En primer lugar, la cosa más necesaria para campamento, lugar donde hubiese agua, agua buena para tomar, potable, buena para lavar los platos, buena para hacer la comida y para bañarse. El baño, y por tanto el agua para bañarse, siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de los baños cuando se trata de niños, porque no tienen que ser en ríos muy correntosos o ríos que tengan muchas piedras, o que haya piedras en las cuales uno se pueda quedar enganchado. Eso los grandes tienen que investigar el lugar donde se hace el baño y marcar con cañas o con soga el lugar donde se tiene que estar. Incluso hay lugares cuando los ríos son correntosos, como los ríos de montaña, por ejemplo en Córdoba. Siempre hay que estar atento, hay que mirar el horizonte en la medida que se pueda y ver si hay nubes negras. Si hay nubes negras es señal de que probablemente hubo lluvia, y entonces según el lugar llega después la creciente. Y hay que estar muy atento cuando hay posibilidad de que haya creciente. La gente le dice la cresta.
una vez nos salvó un gaucho, del otro lado del río de donde estábamos. Viene la cresta, pegó el grito, y nosotros salimos todos y sacamos todo, porque si no, a veces te lleva hasta las ollas. Y a veces ahí pueden haber accidentes. El campamento realmente fue una experiencia siempre inolvidable. En primer lugar, eran campamentos que duraban más días que los que se hacen ahora generalmente. Eran campamentos donde más o menos eran 15 días, por lo menos, o 17 días, o 20 días. Es decir, era un tiempo bastante largo donde uno estaba lejos de la casa, lejos de la mamá, uno tenía que ingeniarse para sobrevivir. Uno tenía que aprender a cocinarse a veces, porque cuando se hacían salidas de mediodía o de un día, te daban lo que había que cocinar y, bueno, y arreglarte. Por eso la otra cosa que se buscaba era que hubiese leña seca cerca, por lo menos que hubiese bosque, que siempre habiendo bosque hay ramas secas en los árboles. En esa época no había garrafa. Ahora tenemos garrafa y entonces es muy fácil eso. En esa época no era así. Cuando llegaba la noche había que iluminarse con los faroles de querosén, con el sol de noche. No había como ahora que tenés faroles, que es la garrafa los alimenta. Esto es una cosa muy fácil. Pero con el farol de querosén se tapaba el pico y te quiero ver. Ahí había que... a veces no se podía prender. O el querosén te lo daban con un poco de agua o sucio. Igual. Y eso era parte del campamento. No le afectaba al campamento, porque el campamento tiene mucho de aventura. Pero había otra forma de campamento que nosotros llegamos a conocer, sobre todo después que lo mandaron a otra parroquia, después de 4 años, al padre Pablo Di Benedetto. Y era un campamento que nosotros le llamábamos Viva la Pepa. Cada uno hacía lo que quería. No había horario, no había nada. Eso no sirve para nada. El campamento tiene que ser escuela de vida. Y si el campamento no es escuela de vida, mejor no hacer nada. Porque en vez de formar, deforma. ¿Qué quiere decir escuela de vida? Escuela de vida quiere decir que tiene que haber un horario para levantarse. Y si hay un horario para levantarse, quiere decir que tiene que haber un horario para acostarse. Porque el niño, el joven, tiene que dormir todo lo que sea necesario para estar bien. Además está de vacaciones. Es una linda forma, las vacaciones bien hechas, para después poder trabajar mejor durante el año, en el tiempo de clases o el tiempo de trabajo. Por eso el campamento tiene que ser escuela de vida. Y nosotros, que somos católicos, tenemos que hacer campamento católico. El campamento católico se caracteriza por 2 cosas que no deberían faltar en ningún campamento católico. La primera, luego de levantarse a la mañana, en la época nuestra hacíamos gimnasia y después nos aseábamos en el agua fría de la sequía o de los ríos o del lago. Había cosas que bañarse en esa agua a veces era casi imposible. Por ejemplo, la vez que fuimos por primera vez a Bariloche, lo hacíamos en el lago Traful. No, en el lago Nahuel Huapi, pero en la localidad que se llama Traful, cerca de Yao Yao. Una agua helada. Veníamos de la montaña sucios, sudados, con tierra, con calor, y había que bañarse. ¿Y qué hacíamos? Íbamos a un muellecito, nos tirábamos, y como nos tirábamos salíamos.
nos enjabonábamos, había que enjuagarse, nos tirábamos y salíamos, listo, ya estaba. Y eso es formativo. Eso es lo primero. Entonces, la misa a la mañana, que era la levantada, hacer gimnasia y después el aseo, inmediatamente la misa. Y después de la misa, ¿qué se hacía? Se izaba la bandera argentina y teníamos el desayuno. Y después ya se organizaban los trabajos. En esa época era todo mucho más difícil que ahora, porque había que buscar leña para el fuego. Si no, no tenías comida. Había los encargados tenían que ir a hacer las compras necesarias para la comida del día. Si era que estábamos más o menos cerca de un lugar donde hubiese almacén, porque a veces había que esperar días para poder hacer eso. Cuando uno va a lugares lejanos, por ejemplo, cuando hicimos campamento al lado del Arroyo Fresco, en la zona del Mascardi, ahí no tenés almacenes cerca, por lo menos no había en aquella época. Y la otra cosa, la segunda cosa que decía para el campamento católico, es el rosario a la tarde. Y no teníamos más. El padre Pablo, el finado padre Pablo, celebraba la misa, no predicaba todos los días, predicaba solamente cuando había el domingo, y cuando había alguna fiesta importante. Por ejemplo, él siempre predicaba cuando la conversión de San Pablo, el 25 de enero, porque era su patrono. Y ahí predicaba. Pero después no había más charlas así específicas, determinadas, no. Y más bien a él no le gustaba que hubiese eso, porque como que quitaba un poco el espíritu ese de campamento, de ese contacto directo con la creación de Dios. Y ciertamente que teníamos además las salidas, como ya dije, mediodía, un día y medio, 3 días. A veces eran caminatas largas, a veces era con camión, a veces se hacían salidas a caballo. Y bueno, evidentemente, cuando hacen campamento los seminaristas, ellos además tienen la hora de adoración, como se hace habitualmente en el seminario. Pero los seminaristas son otra cosa en campamento, porque los seminaristas son muy bestias. Ellos se ponen la mochila al hombro y salen a caminar y caminan como animales, porque hacen recorridos enormes. En Bariloche recuerdo que han llegado a hacer recorridos, por ejemplo, donde estuvieron 6 días afuera, caminando de lugar a lugar distinto, recorriendo los lagos que hay ahí, desde el Mascardi hasta ¿por qué? Porque tienen muy buen espíritu, porque son sacrificados, porque hay muchos que saben manejarse muy bien en la montaña, encuentran las antiguas picadas, incluso algunos hay que ayudan a mantener las picadas limpias, porque por eso se va en algunas excursiones con machete para abrir en aquellos lugares, sobre todo de los bosques altos, donde a veces se oculta la picada con el crecimiento de arbustos y plantas que a veces incluso ocultan
la picada. Y eso es algo muy hermoso, es muy hermoso. Por eso el campamento Escuela de Vida es algo que siempre habría que hacer y siempre habría que incluso facilitar en la medida de lo posible. Por ejemplo, hay niños que son de familias muy pobres que uno puede ayudar a conseguir una beca, buscar de solucionar como se pueda el costo del campamento. Y ese vencimiento, por ejemplo, como es cuando se sale a escalar un cerro o una montaña, es algo que le va inculcando al joven lo que es la vida cristiana. La vida cristiana también es un subir la montaña, subir el monte, que es Cristo. Por eso es clásico el libro de San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo. Él ve la vida cristiana como un ascenso, como un subir la montaña. Y en el grabado que él hace, incluso cuando se llega arriba de la montaña, le pone: por aquí ya no hay camino, que para el justo no hay ley. ¿Por qué? Porque es asimismo ley al hacer siempre lo que Dios quiere que se haga. El clima que se tiene que vivir en campamento es lo que enseña San Juan Bosco con el método preventivo, con lo que él enseña cómo tiene que ser un oratorio. Digamos que el campamento es el broche de oro del oratorio festivo, dominical, o del oratorio que puede ser en algunos lados semanal. Es el broche de oro. Es donde se tiene que vivir en plenitud el espíritu oratoriano y donde los directivos tienen que saber ocupar de manera inteligente el tiempo a los niños y a los jóvenes para que no haya lugar a la pereza, sino para que aprendan a vencerse a sí mismos, para que sean jóvenes capaces de practicar todas las virtudes, para que tengan la fuerza del varón. Virtuoso viene de vir. Vir quiere decir varón. El virtuoso es el que tiene la fuerza del varón. Por eso San Isidoro Sevilla tiene unas páginas hermosísimas hablando de cómo tiene que ser el joven. El movimiento corporal debe ser constante y grave, ni leve, ni arrogante o desordenado, para que no se mueva por la indolencia, ni parezca que imita con su gesto y modos corporales a aquellos que andan a la deriva, los que no se saben para dónde van, ni ellos saben a dónde van. Huya puede excitar todo vicio que altera la naturaleza. Si la naturaleza deforma alguna cosa, la diligencia lo enmienda. Y en el momento en que comenzaren los años de la adolescencia y el proceso de vestirse con las flores de la juventud, adopten todo ello una figura apta y viril en sus miembros, así como una postura firme y robustez muscular. Para llevar todo esto a plenitud, bien acampe en la montaña o se ejercite en el mar, y se alegra en el trabajo corporal, admirándose del crecimiento de los miembros corporales con el ejercicio, para lo cual no solo debe ejercitarse en el lanzamiento de la jabalina, sino también en el arte ecuestre, por medio del salto, que en la lucha se mida con sus semejantes, arroje a la fiera de sus cuevas hiriéndolas primero, conquiste los altos picos de los montes, superando la posición de las rocas escabrosas.
Por otra parte, si le agrada en algún momento hacer algún avance en el arte de la navegación, no se deje guiar solo por la vista de las velas, sino también aprenda a pilotear y a luchar con mucho valor acerca de cómo deben romperse las olas, a domar la resistencia de los vientos que transportan la fuerza de los mares a los remos. Después de todo esto llegará a la solidez del tenor, la duración, la constancia y el consejo de la edad madura, con la cuádruple fuente de las virtudes, a saber, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esto es finalmente para formar a jóvenes así, que sean jóvenes de principio, que sean jóvenes capaces de remar contra la corriente, que es lo que hay que hacer hoy día. Les doy mi bendición. Descienda sobre vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.